En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica, el segundo libro de las Crónicas. Entramos ahora ya al segundo libro, hemos terminado el primer libro, con el término de la vida del rey David. Y ahora el segundo libro, en el capítulo 1, empieza con el reinado de Salomón, su hijo, ¿verdad? Salomón, hijo de David, se consolidó en su reino, el Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció en extremo. Salomón se dirigió a todo Israel, a los jefes de 1000 y a los de 100 y a los jueces y a todos los príncipes de Israel y a las cabezas de familia. Después de que les habló, dice que aquella noche se le apareció Dios a Salomón. En el versículo 7. Y dime qué quieres que te conceda. Salomón respondió: Tú obraste con gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, Señor Dios, que se cumpla tu palabra dirigida a David, mi padre, ya que tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Concédeme sabiduría y prudencia para poder guiar este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Respondió Dios a Salomón: Ya que esto es lo que hay en tu corazón y no has pedido ni riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni siquiera una larga vida, sino tan solo sabiduría y prudencia para gobernar a mi pueblo del que te he hecho rey, te serán concedidas la sabiduría y la prudencia, pero además te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca las tuvieron los reyes que te han precedido, ni las tendrán los que te sucederán. Salomón regresó desde los altos de Gabaón, de la tienda del encuentro, a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Siempre es importante este pasaje, ¿verdad? Porque Salomón nos enseña a nosotros que, a pesar de ser hijo de una persona muy importante, el personaje más importante de Israel, sigue con ese corazón de ser, ¿qué es lo que le pide al Señor? Sabiduría y prudencia. ¿Para qué quiere la sabiduría y la prudencia? Para poder gobernar un pueblo tan grande que le pertenece a Dios. Él reconoce todo el tiempo que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y reconoce que necesita la sabiduría divina, no nada más la sabiduría humana para poder juzgar conforme a la voluntad y a la justicia que los pueblos deben de desarrollar, ¿verdad? Sino la divina. ¿Cuál es la divina? La misericordia, la compasión, el respeto, la dignidad, de donde un gobernante, por encima de todos sus caprichos, por encima de sus debilidades, está saber que ese pueblo que Dios le ha constituido para que lo cuide, lo proteja, lo desarrolle, ante todo, este pueblo tenga la dignidad de hijo de Dios. Y eso es muy importante. Y entonces Dios le dice: ya que no me has pedido lo que todo mundo me pediría. Y es triste, pero esa es la realidad. Y muchos dicen: no es cierto, sobre todo cuando andan en campaña, ¿verdad? Cuando andan en campaña prometen, como decía mi mamá, los bueyes y la carreta, ¿verdad? Y nomás llegan a tomar posesión de lo que andaban persiguiendo, y todo se vuelve pura mentira, puro engaño, pura traición, puro atole con el dedo al pobre pueblo. No fue así con Salomón. Con todas sus debilidades, Salomón fue un hombre ungido de Dios, llamado por Dios, y siempre tratando de hacer la voluntad de Dios, aunque cometió sus errores. Y tener un rey tiene un precio muy alto, ¿verdad? Una persona que tenga todo el poder es peligrosísimo, peligrosísimo. El único que tiene el poder y sabe hacer con el poder lo mejor es Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El poder más grande que tenemos en la iglesia, somos muy poderosa la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y saben cuál es el poder? El poder de servir a los demás, el poder de acompañar en las penas a los demás, el poder de compartir el pan con los demás,
el poder de tener misericordia con los demás. Ese es el poder que nosotros tenemos y es el poder que Jesús quiere que les compartamos a todos los demás. Bueno, y el capítulo 2 y capítulo 3 pues habla de cómo se construye el templo, ¿verdad? Lo que Él dedica de espacios y de tiempo, a quien le asigna todas estas tareas. En el libro de los Proverbios capítulo 4 versículo 1 dice: escuchen, hijos, la instrucción paterna, atiendan para tener discernimiento, porque les doy una buena formación, no abandonen mi enseñanza. Qué sabiduría más grande, ¿verdad? Les doy una instrucción paterna. Atiendan para tener discernimiento. Si no hay discernimiento, nosotros no podemos hacer nada, porque regularmente nos vamos a equivocar. El discernimiento es fundamental en la vida del hombre y de la mujer. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla en el capítulo 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor le habló a Felipe: levántate y vete hacia el sur, a la ruta que baja de Jerusalén a Gaza y que está desierta. Se levantó y se puso en camino. Un hombre de Etiopía, eunuco, dignatario de Candace, la reina de Etiopía, y superintendente de su tesoro, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Le dijo entonces el Espíritu a Felipe: acércate y ponte al lado de ese carro. Corrió Felipe a su lado, oyó que leía el profeta Isaías, entonces le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él le respondió: ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Le rogó entonces a Felipe que subiera y se sentase junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como el mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca. En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién hablará de su posteridad, ya que su vida es arrebatada de la tierra? Es hermoso pasaje, obviamente está hablando de Jesús, ¿verdad? Y el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mandó detener el carro y bajaron los dos, Felipe y el eunuco, hasta el lago, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que siguió alegre su camino. Felipe se encontró en Azoto y anunciaba el evangelio a todas las ciudades por donde pasaba hasta que llegó a Cesarea. Palabra del Señor. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Qué hermoso pasaje de la obra del Espíritu Santo, donde le dice a Felipe: hey, acércate, vete a este lugar, al sur de Jerusalén, baja de Jerusalén a Gaza, y en esa área desierta, acércate a esta persona, ¿verdad? A este hombre de Etiopía, que va leyendo un pasaje del profeta Isaías. Maravilloso decir. No sabe uno todo, pero Él sí lo sabe todo. Y él nos va a guiar. Si nosotros nos dejamos ungir por Él, Él nos va a llevar con las personas apropiadas, en el tiempo oportuno. Entonces todo esto es la obra de Dios, no es nuestra obra. Hay veces nosotros nos desesperamos porque las personas no cambian, porque las personas no nos escuchan, pero nosotros no nos damos cuenta que verdaderamente es la obra del Espíritu Santo. Y entonces le dice: acércate al carro. Ya se acercó, y entonces Felipe ya toma participación y le dice: ¿quién es lo que lees? Y fíjense lo que responde: ¿cómo voy a entender si no me lo explica alguien? Y este es un llamado para ti, que escuchas la palabra de Dios. La escuchas para ti, y luego ¿para qué? Para hacer que otros puedan entender, comprender.
abrir su corazón. Y entonces es un pasaje del profeta Isaías y está hablando de quién, de Jesús. Y por eso el eunuco dice, bueno, ¿de quién habla? ¿De él mismo o de alguien más? Y entonces Felipe, lleno del Espíritu Santo, le da la explicación que es lo que le sucedió a Jesús el Nazareno. Y después de que le explica de que ha suscitado todo ese interés, esa apertura, de que le habla que por el bautismo va a ser incorporado al cuerpo místico de Cristo y que por el bautismo va a ser salvado, entonces ve agua y le dice, ¿hay algo que impida que yo me bautice? Y le dicen, pues nada, lo único que impide que tú te bautices es que tú no quisieras, pero como tú quieres, yo te bautizo. Y lo bautizó. Y cuando termina el bautizo, Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo y se va a otra ciudad. Así tenemos que ser, hay veces tener de un lado para otro, andar donde el Señor nos lleve, ¿verdad? Hay otros que están en un mismo lugar. Lo importante es hacer la obra del Señor, lo que el Señor nos pide. Pues en esta cuaresma, el Señor nos dé la oportunidad de ayudar a comprender los que no comprenden nada, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.